Libro de Daniel, capítulo 4. Es una historia muy larga, como la leímos al comienzo, pero es una historia absolutamente fascinante. Y quiero empezar diciéndoles que cuando el hombre gobierna mirando al cielo, lo puede hacer con cordura. Pero cuando lo hace mirando su propio corazón, puede caer en la locura. Porque, como lo dijo el Señor, del corazón de los hombres salen todas aquellas cosas que contaminan: la violencia, el odio, la injusticia, los asesinatos. Y eso, en el corazón de alguien que esté gobernando en su propia prudencia, en su locura, ¿qué puede resultar? Miremos algunos sucesos de esas experiencias cuando el hombre gobierna desde su propio corazón sin mirar al cielo. ¿A ustedes no les pareció tenaz ese video? Yo no me atreví a verlo. Intenté, pero no me atreví. ¿Cómo unos terroristas que dicen ser los que dirigen un Estado islámico pueden incendiar a una persona? ¡Qué crueldad! Eso es demencia. Eso es locura. Pero no nos vayamos tan lejos, porque si eso está sucediendo por allá en Siria, en Irán, aquí también pasan cosas. ¿A usted no les parece demente que sean cual sean los móviles, 4 niños indefensos, 4 niños que deberían estar jugando balón, que deberían estar haciendo 1000 cosas diferentes, tengan que caer en medio de las balas asesinas? ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué sucede con los seres humanos? Nos aterramos cada día de nuestros gobernantes. Pactan cosas, tienen corrupción por todos lados. Cada cosa que se destapa un poquito, eso es una olla podrida. ¿Y saben por qué? Porque gobiernan mirando su propio corazón y no mirando al cielo. El capítulo 4 del profeta Daniel habla con total certeza que Dios gobierna los reinos del mundo. Y uno se pregunta, y no deja de ser un poco molesto tener que preguntar: bueno, Señor, ¿dónde estás en medio de estas situaciones? ¿Qué pasa en medio de estas realidades? Y uno tiene que concluir, definitivamente, no es que la historia, no es que el mundo le haya quedado grande al Señor. Lo que pasa es que la depravación del corazón humano ha llegado a tales extremos que ya se perdieron todos, absolutamente todos los horizontes. Quien mira y se deja guiar por el gobierno de Dios, lo puede hacer entonces con cordura. Quien lo hace alejado de Él, cae en la locura. Hoy vamos a hablar del gobierno de Dios, pero en la vida de sus hijos. Porque este texto fue escrito para su iglesia, este texto fue escrito para su pueblo. No vivimos en medio de una teocracia, hermanos, como el texto fue dado originalmente. Cuando este texto se emitió, se supone que Dios gobernaba en Israel y que el pueblo de Israel seguía las leyes y seguía las normas de Dios. Pero además, mis amados hermanos, hoy en día no vivimos en una teocracia. Hoy en día vivimos en una democracia, es decir, el gobierno de todos. Y nosotros somos tan brutos que elegimos a los que nos tienen fregados. Pero no nos vayamos tan lejos, porque entonces tendríamos que decir: ok, lo dejamos solamente en el plano de los gobernantes. No. ¿Saben? Nosotros gobernamos en nuestras casas, nosotros gobernamos nuestras vidas, nosotros gobernamos como líderes en una comunidad.
Entonces, creo que en el marco de la iglesia es donde esta palabra hoy tiene validez, tiene vigencia. Y veo que hay un llamado en este texto en varias direcciones. Hay un llamado a la sujeción, pero hay un llamado a la corrección. Y aparte de eso, hay un llamado a la exaltación. Si aprendemos estas lecciones, estoy seguro que podremos vivir en paz, con cordura, con una mente lúcida, y todos los que estén cerca a nosotros se beneficiarán de nuestra fe y de nuestro servicio. Veamos la historia. La historia es fascinante. Ya Samuelito la leyó y la lectura misma ya nos suscita una cantidad de emociones y de cosas allí. Pero otra vez Nabucodonosor vuelve a soñar. Este rey tenía unos sueños impresionantes, como que lo único que hacía era soñar y a veces en medio de sus sueños unas pesadillas rarísimas. Ya en el capítulo 2 habíamos hablado de uno de sus sueños locos. Y ahora, en el capítulo 4, lo volvemos a encontrar en otro sueño. Y el sueño esta vez es en torno a un árbol. Él sueña con un árbol que llega hasta el cielo y está en el centro de la tierra. En esas ramas hay muchos frutos, las hojas son verdes y hay sombra para los animales salvajes y hay nidos para las aves del cielo. Y todos los seres humanos se benefician de ese árbol. Hasta ahí uno dice, pues el sueño es como bonito, ¿no? El sueño como que es algo inspirador. El punto es que el rey tiene una obsesión siempre. Yo sueño, pero necesito conocer la interpretación de ese sueño. Y llama a los que tiene que llamar. Llama a los que se supone le pueden interpretar su sueño. Y entre ellos dice que llama a los sabios de Babilonia. ¿Y los sabios los componían quiénes? Hoy en día diríamos el indio amazónico, Regina 11, todos estos, ¿no? Todos estos, pero en ese entonces eran sabios. Hoy en día en su gran mayoría son mercantilistas de la fe y de la ingenuidad de los seres humanos. Pero en aquel entonces se catalogaban como sabios. Los llama a todos. Les dicen, miren, yo soñé esto, y nadie le puede interpretar el sueño. Entonces, a diferencia del capítulo 2 del sueño anterior, aquí no manda matar a nadie. Aquí dice, pues yo ya sé quién es el único que me puede interpretar esta vaina, tráiganme a Daniel. Daniel le había colocado un nombre de un dios de su pueblo. ¿Cuál era el nombre? Belsasar. Muy bien. Entonces dice, tráiganme a Daniel, porque Daniel, en él, habita la sabiduría de los dioses. Además, ¿no? De los dioses santos, porque sí hay una concepción de que lo que está por encima de nosotros tiene esa connotación de misterio y de santidad. Y efectivamente viene, le cuenta el sueño, le dice, mire Daniel, esto fue lo que yo soñé. Pero aparte del sueño, aún estando yo dormido, algo sucedió. Un ángel o un santo descendió del cielo y proclamó, derriben el árbol. Pónganle hacha y mándelo al suelo. Y que las hojas se esparramen, los frutos se rieguen y que todo lo que hay allí entonces quede completamente vuelto nada. Una vez que el santo que ha descendido ha traído ese mensaje, lo complementa, le dice, y esto es para que todo el mundo sepa que el Altísimo, ese nombre es muy importante en este capítulo, para que todo el mundo sepa que el Altísimo gobierna los reinos del mundo y los entrega a cualquiera que Él elija, incluso a las personas más humildes. Eso fue lo que dijo el santo cuando dio su mensaje. Y ahora ustedes se imaginan a Daniel escuchando el sueño del rey. Este rey, o es que come muchos frijoles por la noche, ¿qué es lo que pasa? Pero esos sueñitos y ese camelito, interpretar estos sueños. Le dice, tú eres el único que lo puedes hacer. Ese fue mi sueño. Entonces, por favor,
dime lo que ese sueño significa. Ahora, Daniel se sorprende del sueño y le entra cierto temor, cierto horror. Porque claro, Daniel está entendiendo el sueño y lo que le va a acontecer a este rey y se queda callado, enmudece. Y yo creo que alcanza a transmitir su rostro la angustia que tiene, que el rey le dice, mire, Daniel, no importa lo que sea la interpretación, pero dímela. Y Daniel, efectivamente, le da la interpretación. Y le dice, mire, rey, esto es muy sencillo. Yo no quisiera que esto le pase a usted, yo quisiera que esto le pasara a sus enemigos. Pero quiero que sepan que el árbol que llega hasta el cielo, que tiene frutos para todos, que las aves del cielo nidan ahí, que los animales del campo tienen su sombra ahí, ese árbol es usted. Ese árbol efectivamente es usted. Dios lo ha engrandecido, su gloria, su reino ha sido esplendoroso. Ese árbol es usted, el rey. Bueno, la primera parte, chévere, ¿no? Uy, yo soy el árbol. Todos los reinos del mundo dependen de mí. Hasta dónde ha llegado la grandeza, que todos dependen de mí. Pero la segunda parte es lo tenaz. Lo que el mensajero dijo, que tumbaran el árbol, eso significa, rey, que usted va a ser quitado de su reino. Va a ser quitado de su reino. Hasta que reconozca que el Altísimo gobierna los reinos del mundo y los entrega a quien Él elige. Sin embargo, hay una esperanza. Queda una esperanza. El tocón, el árbol, la cepa del árbol quedará con vida. Y cuando se cumpla el tiempo, entonces usted volverá a retomar nuevamente los privilegios que antes tenía. Y Daniel termina dándole unos consejos impresionantes, ¿no? Los consejos que Daniel le da son increíbles. A mí me parece extraordinario. 27. Rey Nabucodonosor, por favor acepte mi consejo. Deje de pecar y haga lo correcto. Apártese de su perverso pasado y sea compasivo con los pobres. Quizás entonces pueda seguir gobernando. ¿Qué sucede? Pasa un año de aquel entonces, como los de hoy en día seguramente el mismo calendario, pasa un año y al cabo del año Nabucodonosor está un día en la terraza de su palacio. Yo quiero que por un momento se imaginen, ustedes han escuchado hablar de los jardines colgantes de Babilonia, ¿no? Han escuchado hablar que esa era una de las maravillas del mundo antiguo. Pues esos jardines los construyó este personaje. ¿Y saben por qué los construyó? Porque su esposa era algo depresiva. Y ella había venido de una región lejana, montañosa, donde el verde y donde las flores y donde los frutos eran abundantes. Y ahora llegó a Irak, a un desierto. Y entonces dicen que Nabucodonosor la amaba tanto que él decidió, con todo el esplendor que tenía, construir una ciudad para que su esposa estuviera bien. Bonito el rey, ¿no? Romántico, ¿no les parece? Y yo creo que hasta desafiante para nosotros. Nosotros deberíamos construir mundos donde nuestras esposas vivieran esa realidad. Y claro, pues no tenemos la riqueza de Nabucodonosor, pero tenemos la imaginación, ¿no? Cositas podemos hacer. Eso es, ¿no? Ahí está el corazón de una mujer. Lo que necesita es eso, detalles. Más que oro, más que perlas finas, detalles. Así seguramente se puede construir jardines mucho más bonitos que los de Nabucodonosor. Pero el tipo había hecho una ciudad impresionante. Y al ver la ciudad desde el palacio, se enorgullece, se envanece. Le entra toda esa arrogancia, todo ese orgullo. Miren lo que yo construí para mostrar mi gloria. Y se envanece de una manera terrible. De tal forma que en ese mismo instante, la voz del cielo, del mensajero, otra vez, su reino le es quitado. Ya no serás gobernante de este reino. Serás expulsado de la sociedad humana.
Vivirás en el campo con los animales salvajes y comerás pasto como el ganado durante 7 periodos de tiempo. Vivirás de esta manera hasta que reconozcas, ya está la tercera vez, ¿sí se han dado cuenta? Que el Altísimo gobierna los reinos del mundo y los entrega a cualquiera que él elija. Y en ese momento la sentencia fue ejecutada y el tipo fue llevado a donde el mensajero había dicho. Y vivió así, tal cual el mensajero lo había dicho. Ahora uno dice, pero qué historia tan rara. ¿Cómo cogemos esto? ¿Cómo analizamos esto? ¿Qué elementos sacamos de esa historia para que nos aporten algo a nuestra vida? Y yo creo, hermanos, que aquí el autor de Daniel por lo menos nos da unos 3 elementos que nos ayudan, dentro de ese lenguaje apocalíptico, nos ayudan a entender un poco esta historia. Lo primero que voy a decir, mis amados hermanos, es que el autor de Daniel, a través de esta historia, quiere animar al pueblo de Israel que está sufriendo las injusticias de un rey y viviendo del esplendor de un rey, muchas veces humillados por esa gloria de ese rey y sufriendo todos los introperios que alguien fuera de su país puede vivir. Y creo que aquí el llamado que este rey o que este texto nos está dando es que a pesar de la locura, a pesar de la demencia humana, Dios sigue teniendo control de su historia. Este rey, que en ese esplendor pudiera ser intocable, un anuncio del cielo le dice: ya no serás más ni gobernante, ni serás humano. Llegarás, producto de toda su arrogancia, producto de todo lo que está viviendo, llegará a un estado de locura, de demencia y de estar totalmente brutalizado, bestializado. Porque es que ni siquiera lo compara con los animales domésticos. Va a vivir como una bestia del campo. Entonces, la historia sigue siendo controlada por Dios. ¿Qué pudo haber en la mente de los que escucharon esta historia por primera vez? Hasta los más grandes son tocados por Dios. Y ellos casi que han caído presos de su propia ambición, de su propia avaricia. ¿Por qué? Porque han llegado a un estado de demencia, de locura, que el poder les ha dado. Entonces creo que lo primero que encontramos aquí es un ánimo para el pueblo. A pesar de todo esto, a pesar del gobierno loco, cruel del mundo, a pesar de eso, Dios sigue teniendo control. Otro elemento que creo, mis amados hermanos, en torno al gobierno de Dios, está aquí claro, es que hay un cambio de pensamiento, hay un cambio en la concepción del gobierno. ¿Quiénes gobernaban en Israel únicamente? Los reyes, ¿no? Y ya recordamos muchos de ellos. Unos buenos y otros petardos totales. Pero en este caso, los únicos que tenían derecho a gobernar en Israel eran los descendientes del rey David. Nadie más podía hacerlo. Nadie más tenía esa autonomía, nadie más tenía ese privilegio. Y resulta que estos terminaron corrompiéndose también. Después del retorno de Babilonia, se dio una lucha fraternal allá, fratricida, casi a niveles de guerra. ¿Por quién iba a gobernar? Los descendientes del rey querían seguir. Dios nos dio una promesa, nosotros queremos seguir gobernando Israel. Pero ¿a qué precio y cómo? Vendiéndose al imperio griego, vendiéndose al imperio romano y subyugando a su propio pueblo. Por otro lado, Dios está diciendo: no, yo le doy el poder a quien yo quiera, a quien yo elija. Incluso, ¿a quiénes? A los humildes, a los más humildes. Aquí hay una concepción y aquí hay un cambio. Y ustedes revisen la historia. Hay un libro que hay que leer, hermanos. Yo creo que el que quiera entender Daniel tiene que leer ese libro.
Lean el primer libro de los Macabeos. Es un libro deuterocanónico, no está dentro de nuestro canon, pero es un libro histórico que nos expresa qué era lo que estaba sucediendo en este tiempo en que Daniel fue escrito. Y hay una lucha intestina, una lucha terrible allí de poderes. Pero lo más significativo es que esa generación corrupta, descendientes del rey David, terminan siendo derrocados. Y ahora el pueblo, a través de los Macabeos, toman el control. ¿Qué pasó con los Macabeos? Sí, resistieron al imperio, hubo unas victorias que ganaron, pero terminaron igual de corruptos. Y terminaron igual. ¿Para qué tanta pelea? ¿Para qué tanta vaina si terminan igual? Y es lo que uno dice, hermanos, ustedes saben mis afectos políticos. Y yo honestamente tenía una esperanza. Yo dije, ojalá esto cambie. Por lo menos robaron más poquito que los otros, ¿no? Impresionante. Pero igual, hermanos, para que haya equilibrios toca seguir pensando en esa opción, no hay más. Entonces, lo más impresionante de esto es que los reinos humanos no son la solución, porque gobiernan desde su corazón corrupto, no miran a Dios. Entonces nunca vamos a encontrar lo que Dios quiere para los seres humanos. Pero hubo un cambio en el pensamiento político de Israel y los pobres empezaron a gobernar. Dios le entregó esto. Y sí se dieron cuenta que cada vez que habla del gobierno del Dios Altísimo, dice que Él le da ese gobierno a quien Él quiere, a quien Él elige, incluso a los más humildes. Y por otro lado, un tercer elemento que encuentro allí, hermanos, son los sucesos. Los sucesos tienen cumplimiento. Esta es la primera vez que el autor de Daniel nos mete un datico que va a ser muy importante en lo que vamos a ver en la segunda parte del libro. Nos dice que esto va a ser por 7 años o 7 periodos de tiempo. Cuando ustedes se encuentren en la Escritura, tanto en el Apocalipsis del Nuevo Testamento como en otros textos del Antiguo Testamento, encuentren tiempos, eso va a hacer referencia a un año. Pero como este es un lenguaje cifrado, como aquí hay un lenguaje apocalíptico, entonces tenemos que interpretar realmente qué son esos sucesos. Porque después, en la segunda parte, nos vamos a conectar cómo desde que esta profecía se da hasta la venida y el nacimiento del Señor Jesucristo, se cumplen los periodos de tiempo que Daniel había profetizado. Entonces, la primera vez que en el libro aparece tiempos o periodos de tiempo es en ese capítulo. Y de ahí podemos, seguramente podemos pensar, podemos intuir que esos periodos de tiempo tienen relación directa con el futuro y con el cumplimiento. ¿Hacia dónde estaba empezando a llevar el autor de Daniel a su pueblo a través de su mensaje? Una vez que el pueblo entendió el cumplimiento de los tiempos, ¿ustedes saben en qué estaban pensando? En el Mesías. Este cumplimiento de tiempos está directamente relacionado con el Mesías. ¿Y por qué 7? ¿Qué relación hay para que sea 7? ¿Por qué no 5? ¿Por qué no 4? ¿Por qué no 3? ¿Por qué 7? Porque en la numerología egipcia, el 7 es el número asignado a la perfección de Dios. Total, esos periodos de tiempo, lo que iban a mostrar era esa perfección de Dios en la vida de su pueblo. Cuando el tiempo se cumpla, también saben qué sucederá, hermanos. En el cumplimiento del tiempo, la locura humana pasará y empezará a gobernar la cordura de Dios. ¿Qué pasó con la venida del Mesías? ¿Qué sucedió con la venida del Mesías? Esa locura de los imperios empezó a cambiar. ¿A ustedes no les parece impresionante la perfección de Dios? Que en solo 300 años el imperio romano haya caído sometido a la fe. Con todo lo que nosotros queramos imaginar que conocemos de la historia, 300 años bastaron para que unos humildes pescadores y un grupito de personas que iban por todo lado predicando el Evangelio
cambiaran la cosmovisión del mundo y empezara la democracia años más adelante. Eso que Dios pensó y soñó allá de los humildes, ahora se extendiera. El problema ha sido de nosotros, que seguimos embrutecidos, eligiendo a los que siempre nos gobiernan y que vienen de esas clases dominantes. Pero la democracia tendría eso. Si el pueblo se une, ¿quién puede detener al pueblo? Para bien o para mal, ¿no? Porque hay pueblos que eligen un destino peor, pero hay otros que eligen también destinos mejores. Entonces, estos periodos de tiempo tienen que ver con eso precisamente, hermanos. Cuando el Señor, en su perfección, en sus periodos de tiempo, en el cumplimiento perfecto, será, la cordura viene y la locura del ser humano tiene que ser desplazada. Hay 3 lecciones que quiero dejar con ustedes este día, mis hermanos, a través de esta historia tan fascinante. Sujeción, dijimos, ¿no? Hay un llamado a la sujeción. Si Dios coloca, si Dios quita y si Dios pone, entonces nosotros lo que tenemos que aprender es a leer esa sujeción. ¿A quién me voy a sujetar? ¿A quién puso Dios? Y si estamos hablando que esta es una palabra para la iglesia hoy en día, entonces tenemos que pensar en los que Dios a mí, como su hijo, me ha llamado y los privilegios que a mí me ha dado. Tenemos un gobierno, hermanos, todos nosotros. Aquí no es que solamente el pastor manda o que los líderes mandan. Todos nosotros tenemos un gobierno delegado por Dios. Dios me llamó a ser padre antes que pastor. Dios me llamó a ser un buen empleado en los privilegios que me han dado para gobernar antes que otra cosa. Dios me llamó a ser un líder responsable. Y entonces, creo que allí ese principio de sujeción es absolutamente pertinente. Porque ¿saben por qué se dan los despelotes en nuestras vidas? Tanto de familia, de trabajo, como de comunidad. Porque no podemos sujetarnos. Hay una rebeldía interna en el corazón del ser humano que hace que no reconozcamos a los que tienen autoridad. ¿Ustedes no han escuchado ese dicho popular? ¿Y usted qué tiene que enseñarme? Pero creo que cuando nosotros descubrimos que una persona tiene autoridad dada por Dios, sujetarnos es lo único que nos queda. Ahora, esa persona, si tiene autoridad de Dios, déjenme decirles, hermanos, que si es autoridad de Dios, no será abusivo, no maltratará, no dañará. Claro, como líder, como alguien que tiene autoridad de Dios, entonces es necesario, tiene la autonomía para corregir, tiene la autonomía para disciplinar, pero todo esto en amor, todo esto en un sentido de amor realmente de Dios. Porque yo no me puedo sujetar a alguien que sea un atrevido, un abusivo. Una persona que en una dimensión de esas se comporte, aunque diga que tiene autoridad de Dios, difícil nos queda, ¿verdad? Es muy complicado. Pero una persona que Dios le da autoridad, hermanos, eso se siente, eso se ve. Y no tiene que estar exigiendo que alguien se sujete. Sencillamente, de manera natural, la persona se sujetará. Entonces, creo que aquí tenemos una lección muy, muy importante. No, pero es que esa persona, ¿yo qué me voy a sujetar si yo he hecho 2 carreras y esa persona ni a duras penas terminó primaria? Pero Dios la eligió, aún a los más humildes. De tal forma que si Dios ha llamado a esa persona, si Dios le ha dado autoridad a esa persona, no importa qué tanto sea yo, lo que importa es que esa persona tiene una delegación de Dios y mi responsabilidad es sujetarme. Por lo tanto, el llamado es a la sujeción, no a la insurrección. Yo creo, hermanos, que quien mira al cielo sabe vivir en sujeción. Es difícil. Si usted no tiene comunión con Dios, es difícil. Y uno se da cuenta de eso. Uno en estas lides de iglesia donde Dios nos ha puesto a servir, uno se da cuenta. Hay gente que quiere recibir esos privilegios y que otros se sujeten, pero no miran al cielo, lo hacen desde su propio corazón. ¿Y saben qué sucede? Cuando desde esa realidad
entonces el caos reina, eso pulula, porque cada cual va a querer imponer. Y como se sale ese espíritu de dictador que llevamos dentro, entonces todo termina en caos. Pero cuando miramos al cielo, podemos hacerlo con cordura, podemos hacerlo sin locura, sin maltratar, sin abusar. Solamente amaremos, cuidaremos, disciplinaremos, sí, pero con propósito. Y podemos promover sin ningún resentimiento, podemos promover sin ninguna prevención. Pues al fin y al cabo el reino es del Señor, Él es el que gobierna, Él es el Señor de la iglesia, Él es el que gobierna la vida de sus hijos. Pues entonces todos vamos empujando para el mismo lado. Y así, de esa manera, el reino se beneficia. Entonces, sujeción, la primera lección. Segunda lección, corrección. A mí me parece increíble lo que Daniel le dice al rey. Deje de pecar. Rey Nabucodonosor. Y miren el respeto de alguien que no anda en la locura humana, sino anda mirando al cielo. Por favor, Rey Nabucodonosor, deje de pecar. Acepte mi consejo, deje de pecar, haga lo correcto, apártese de su perverso pasado y sea compasivo con los pobres. Quizás entonces pueda seguir prosperando. Esto es un llamado a los que gobiernan, a todos nosotros, hermanos, todos nosotros. Estamos en esa condición, porque en el Nuevo Testamento ustedes saben que el ministerio es de todos, no de unos simples o de unos privilegiados. Que Dios nos ha dado dones diferentes, eso es otra cosa, pero el ministerio es de todos, todos somos sacerdotes. Por lo tanto, mis amados, esta es una palabra pertinente para nosotros. Deje de pecar y haga lo correcto. Quien mira al cielo, naturalmente, tiene que hacer lo correcto. Apártese de su perverso pasado. Hay un llamado para un cambio de vida. Apartarnos significa precisamente alejarnos, cortar con esa situación de ese pasado que es terrorífico, de ese pasado que es tan agobiante, tan esclavizante para el corazón humano. Apártese de su pasado. Aquí el consejo de Daniel para corrección de nuestras vidas es absolutamente pertinente, hermanos. Queremos arrepentirnos, queremos vivir vidas transformadas, queremos hacer la diferencia. Aceptemos el consejo de Daniel. Punto. Deje de pecar, haga lo correcto, apártese de su perverso pasado y por sobre todo, sea compasivo con los pobres. La intención de Dios es obvia, la intención de Dios es clara. Los que están llevando del bulto, los que están sufriendo, son este tipo de personas. Por lo tanto, a ellos debemos mirar con compasión, a ellos debemos mirar con respeto y a ellos debemos servir. Entonces, quizás pueda seguir prosperando. Para nosotros la historia ha cambiado, ¿no, hermanos? Ese quizás para nosotros ya no aplica. ¿Saben por qué? Porque el Señor Jesucristo hizo la diferencia. Él dijo que en Él todo empezaba de nuevo. Que quien se arrepentía, su sangre era suficiente. Que Él era nuestro abogado. Entonces, este quizás ya no aplica para la iglesia, porque nosotros en el Señor podemos tener restauración total. ¿Qué pecado le queda grande al Señor perdonar? ¿Habrá alguno? Ninguno. Si yo me arrepiento ante la presencia del Señor, realmente asumo esto, ningún pecado es imperdonable. Dios lo hace, porque esa es su naturaleza de perdón, de restauración. Tercer lección. Exaltación, adoración. ¿Qué es lo primero que hace Nabucodonosor cuando recupera la razón? Miren el verso 34. Cuando se cumplió el tiempo, yo, Nabucodonosor,
levanté mis ojos al cielo. ¿Dónde tenía su mirada antes? En su propio corazón. Miren la belleza de ciudad que yo he construido. Miren mi gloria. Estaba mirando su propio corazón. Ahora, cuando se cumple el tiempo, ¿qué hace? Levanta sus ojos al cielo. ¿Saben, hermanos? Creo que definitivamente una vida que vive bajo el gobierno de Dios, que vive en sujeción, una vida que vive en corrección, es una vida que absolutamente, obvio, vive también en adoración. Y su mirada, donde tiene que estar colocada. No en la locura humana, en mi corazón, de donde sale toda la podredumbre, sino en el que me la puede quitar, en el que me puede limpiar. Nabucodonosor mira al cielo. Eso es un detalle muy interesante. Y lo que expresa el tipo es increíble en esa oración, ¿no? Su dominio es perpetuo y eterno es su reino. Todos los hombres de la tierra no son nada comparado con él. Él hace lo que quiere entre los ángeles del cielo y entre la gente de la tierra. Nadie puede detenerlo ni decirle, ¿por qué haces estas cosas? Porque él es el rey, porque él es el que gobierna. Si él gobierna, hermanos, entonces nuestra vida tiene que estar en esa dimensión de adoración, de exaltación. Y miren la belleza en el verso 36. Cuando recobré ¿qué? La razón, también recuperé mi honra, mi gloria y mi reino. Mis asesores y nobles me buscaron y fui restituido como cabeza de mi reino con mayor honra que antes. Este tipo aprendió a priorizar la vida, hermanos. Todas las agendas de nuestra vida comienzan con una prioridad, mirando al cielo. No hay adoración si no somos capaces de mirar al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Necesariamente la vida se prioriza ahí. Ahí comienza lo que es una verdadera adoración. Una mente loca no adora, se envanece. ¿Ustedes no han visto a alguien que posa de espiritual? Esto es lo más absurdo y es lo más ridículo. Y uno se da cuenta de la locura del corazón humano en esas condiciones. Y puede venir, y puede cantar bonito, y puede levantar las manos, y puede hacer mil cosas. Y uno se da cuenta que ahí es locura humana. Porque una mente loca no puede adorar. Sencillamente, pues es un show, una payasada, y nada más. Pero quien adora ha recobrado la razón y su mirada se ha enfocado, ha priorizado su vida. Y entonces, por lo tanto, de la locura del envanecimiento, del endiosamiento, de la soberbia, pasa a poder reconocer quién es el que gobierna los reyes de la tierra, los reinos de la tierra. Yo creo, hermanos, que a mí, al mirar esta historia, definitivamente tengo que concluir que quien enfoca su mirada, quien aprende a mirar al cielo, se humaniza. Nos hacemos verdaderamente humanos. Nos hacemos humanos tal cual Dios nos creó para estar en comunión con Él, para estar en relación con Él. Nos hizo única y exclusivamente para adoración y gloria de su nombre. Y eso es lo que eternamente haremos. Entonces, alguien que es muy humano necesariamente vive con su mirada puesta en el cielo y su razón está en torno a reconocer quién es Dios y no quién soy yo. Dos llamados que nos hace este texto el día de hoy, hermanos. Por lo tanto, levante su mirada, salga de su propia locura. Yo quiero decirle, mi amado hermano, muchos de nuestros problemas son porque estamos ensimismados, metidos en nuestros propios argumentos, buscando y escarbando en el pasado, prisioneros de ese pasado. Y el consejo de Daniel es: deje su pasado, corte con ese pasado, déjelo. Y por otro lado es:
enfoque su mirada de donde puede venir oportuno socorro. ¿Qué nos dice el Salmo? Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor, que hizo los cielos y la tierra. Levante su mirada. ¿Sabe, hermano? ¿Quiere salir de su locura? Deje de escarbar en usted y ponga su mirada donde la tiene que poner, efectivamente, en el Señor. Si hacemos eso, mis amados, ¿saben? Encontraremos respuesta del cielo, porque esta historia lo que nos cuenta es que cuando recuperamos la razón, cuando priorizamos la vida, cuando enfocamos nuestra mirada correcta, tiene solución a nuestra vida. ¿Saben, hermanos? ¿Usted quiere ser un buen papá, una buena mamá? Ponga su mirada en lo alto. Ponga su mirada en lo alto. ¿Quiere ser un buen esposo, una buena esposa? Ponga su mirada en lo alto. Sí, el consejo del psicólogo es chévere, nos ayuda, pero no es la respuesta. No es la respuesta, porque la respuesta viene de tener nuestra mirada donde la debemos tener. Y cuando les digo esto, no les estoy animando a que anden todo el día. No. Esta palabra, esta sagrada escritura es la que nos ayuda a tener nuestra mirada puesta en lo alto. Enfoque su mirada, hermano. Si usted quiere superar sus problemas, empiece saliendo de sí mismo. Empiece dejando de pecar, cortando con ese pasado. Empiece, hermano, anímese a asumir el consejo de Daniel, a hacer lo correcto, apartarse de su perverso pasado y sobre todo, mostrar esa compasión con los pobres. Un corazón que vive en esta dimensión de una mirada completamente purificada no ignora a los que tienen necesidad, se hace misericordioso. Y eso es un punto que podemos tener claro a la hora de mirar quién gobierna con la locura de su corazón y quién gobierna con la cordura de Dios. Y en segundo lugar, hermanos, segundo llamado, busque a la fuente de la dignidad para que vuelva la honra, para que otra vez, mi amado hermano, como dijo Nabucodonosor, recupere su honra, recupere su gloria, recupere su gobierno, para que sea restituido, para que tenga más honra que antes, para volver a tener dignidad humana. Necesitamos que el Señor Jesucristo entre y nos quite esta depravación que todos los seres humanos tenemos. Ay, sí, pero es que yo soy cristiano. También. ¿Ustedes no les ha pasado cuando vamos al cine? Por ejemplo, me dicen que El francotirador es una película excelente. Juanpa la vio, ¿no? Juanpa, yo he escuchado a la mayoría que la ven, que dicen que la sensación más grande, que la emoción más fuerte es cuando el francotirador mata al otro. Y uno dice, es que eso es lo que en el corazón... ¿Saben? En el fondo todos tenemos un asesino en potencia. Si a mí vienen a atentar contra mi hija, contra mi esposa, contra alguno de ustedes, yo soy capaz de matar y comer del muerto. Y dentro hay una depravación humana que, claro, cuando el Señor Jesucristo viene a nosotros, hermanos, en gran medida logramos ver esos frutos y entonces ya nos hacemos pacifistas, ya nuestra fe está por encima de lo normal, ya el amor sobrepasa una cantidad de cosas. Pero en esa naturaleza humana, esa depravación está. Si me la hizo, pues yo también le respondo. La depravación está ahí, hermanos. ¿Saben? La dignidad humana solamente la podemos recuperar cuando el Señor Jesucristo viene a nuestra vida y nuestra mirada está correctamente enfocada. Porque si ese día usted no salió y no estaba mirando a lo alto, seguro que responde con la misma moneda. Pero si usted salió en esa dimensión y se da cuenta que el otro también tiene dignidad de Dios por ser un ser humano, entonces podemos responder de una manera completamente diferente.
ni depravación humana. ¿Saben, hermanos? Solamente la puedo controlar mirando al cielo, buscando a Cristo, porque Él nos devuelve la dignidad de hijos de Dios. Él hace un proceso en la vida de regeneración. Esa naturaleza caída, pecaminosa, esa depravación empieza a ceder cuando el Señor Jesucristo entra a la vida. Ahí está. Cuando andamos en esa locura, estamos hechos unas bestias. Estamos completamente bestializados, deshumanizados. Pero cuando el Señor Jesucristo viene a la vida, ¿saben? Otra vez volvemos a tener dignidad. Concluyamos, hermanos. Yo creo que nacimos para vivir en cordura, no en locura. Y esto solo es posible cuando nos acogemos al gobierno de Dios en Cristo Jesús. Incline su rostro y vamos a orar un minuto.